Hola, en este video voy a calcular el siguiente ejercicio. Se nos pide calcular la derivada de la función de x, que es igual a la raíz cúbica del seno de x. Para esto voy a utilizar dos fórmulas, las cuales son para la derivada del seno y para la derivada de una potencia. Vamos por partes. Antes que nada, función de x es lo mismo que decir y. Por lo tanto, vamos a sobreescribir este ejercicio de la siguiente manera. Y con esto estamos diciendo que función de x, que es igual a la raíz cúbica del seno de x, equivale a lo mismo que decir y es igual a la raíz cúbica del seno de x. Después de esto, que ya sobreescribí el ejercicio, lo que voy a hacer es empezar a resolverlo. Pero antes que nada tenemos que ver que el seno de x se encuentra dentro de una raíz cúbica. Para eso vamos a utilizar una de las leyes de los radicales, las cuales nos dice lo siguiente. La ley nos dice que si nosotros tenemos una variable, una cantidad dentro de una raíz de índice m, en este caso el índice es 3. Entonces, la ley dice que si tenemos un número elevado a cierto exponente, es decir, un exponente desconocido, puede ser 1, 2, 3, 4, etc. Tenemos un número elevado a cierto exponente dentro de una raíz que tiene índice m. Aquí vemos que hay un número desconocido elevado a un exponente desconocido dentro de una raíz desconocida. En este caso, en este ejercicio conocemos los valores. Sabemos que el valor de m, voy a poner aquí, m es 3, y el valor de n es el exponente que tiene nuestra cantidad. En este caso la cantidad viene siendo seno de x, por lo tanto el exponente que tiene seno de x, sabemos que cuando no se le aprecia exponente significa que el exponente es 1, por lo tanto el exponente del seno de x es 1, por lo tanto el valor de n es 1. Si aplicamos esta igualdad que nos dice que una raíz, bueno, un número dentro de una raíz va a ser igual a esa cantidad, es decir, esto sabemos que x equivale al seno de x, es decir, es la cantidad desconocida, entonces va a ser igual a esa cantidad, seno, elevada a la n, ¿cuánto es? 1 a la 1 entre m, y m es 3, entonces aquí vamos a sobreescribir que la raíz cúbica del seno de x va a ser igual al seno elevado a la 1/3. Después de esto ya vamos a empezar a derivar. Aquí todavía no comienzo a derivar, aquí no debe de estar y'. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a derivar ya que nosotros empecemos a aplicar estas dos fórmulas, la fórmula derivada del seno y la fórmula derivada de una potencia para este ejercicio. Entonces aquí he sobrescrito que y es igual al seno de x elevado a la 1/3. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es lo mismo que está aquí, más que aquí lo acomodamos, aplicamos una de las leyes de los radicales y convertimos esa raíz cúbica a un número elevado a un exponente, que es la tercera parte de la unidad, es decir, es 1/3. Una vez esto, ya vamos a empezar a derivar, ya que he acomodado el ejercicio para poder facilitarnos la derivación. ¿Cómo vamos a derivar? Vamos a analizar aquí que dice aquí que la derivada del seno es igual a u, derivada de u por coseno de u. Pero primero nos vamos a ir con la fórmula derivada de una potencia. Derivada de una potencia dice que para calcular la derivada de la función de x, es decir, de la función u a la k, vemos que una potencia, un número, una cantidad elevada a un exponente. Si aquí analizamos, este ejercicio cumple esto que está aquí. Y, que es lo mismo que función de x, dice que es igual a una cantidad elevada a un exponente, y aquí podemos ver la derivada de una potencia, que es una cantidad elevada a un exponente. ¿Cuál vendría siendo u? U vendría siendo en este caso seno de x, y k vendría siendo el exponente, vendría siendo 1/3. Entonces k viene siendo 1/3 y la base viene siendo el seno de x. Después de ya conocer estos elementos, vamos a empezar a derivar. Dice aquí que la derivada de y, recordar que y', aquí voy a poner ya, ahorita que empiece a derivar voy a poner y'. Todavía no estoy derivando, solamente estoy reconociendo los valores.
Entonces ya sabiendo que u es seno de x y que k es el exponente, vamos a empezar a derivar. Aquí vemos que ya puse y'. Y' significa que ya empecé a derivar. ¿Cómo hice esto? Bueno, si vemos aquí la fórmula, dice que acá la vamos a multiplicar, vamos a ver k, aquí vemos que k es 1/3, entonces a 1/3 lo vamos a multiplicar, dice aquí que por u elevado a ese exponente menos 1, y u es seno de x, entonces u, que es seno de x, elevado al exponente k, menos 1. Podemos transformar 1 a fracción, un 1 es igual a 3/3 y vamos a facilitar la resta. Y luego dice aquí que a eso lo vamos a multiplicar por la derivada de u, y u es seno de x, entonces vamos a aplicar ahora la derivada del seno, que dice que la derivada del seno es igual a u coseno de u. Es decir, u, en este caso, viene siendo, la u de la derivada del seno viene siendo la x, aquí podemos verlo, u viene siendo la x, y dice aquí que vamos a derivar a u, y la derivada de u es 1, por lo tanto, haz de cuenta que aquí pusimos un 1, y luego dice que a eso lo vamos a multiplicar por la derivada del coseno de u, es decir, por la derivada del coseno de u vale x, coseno de x. Entonces aquí vemos que multiplica la derivada del seno de x, que es coseno de x. Repito nuevamente, derivada de una potencia, u es seno de x, k es el exponente 1/3. Después dice que para derivar vamos a multiplicar k es la base 1/3, lo vamos a multiplicar por, k es el exponente 1/3, lo vamos a multiplicar por la base, que es seno de x, elevado a k es 1/3, menos 1, y a 1 lo convertimos en 3/3, y eso multiplicado por la derivada de u. Entonces aquí ya vamos a aplicar la fórmula de derivada del seno, porque u es seno de x, entonces ya vamos a necesitar derivar a la derivada del seno, a derivar a seno. Y para derivar al seno es derivada de u, en este caso u viene siendo lo que contiene el seno, que es x. Entonces en este caso x tiene coeficiente 1, por lo tanto la derivada de x es 1 multiplicado por coseno de u. Coseno de u, es decir, coseno de u, que es x, coseno de x. Después de esto vamos a acomodar este ejercicio. Aquí lo único que hice fue realizar la resta, a 1/3 le quité 3/3, y eso es, por leyes de los signos, es un valor negativo, es menos 2/3. Entonces quedó igual, solamente que aquí ya realicé la resta. 1/3 menos 3/3 es igual a menos 2/3. Después de esto vamos a aplicar una de las leyes de los exponentes. Una de las leyes de los exponentes lo voy a hacer aquí rapidito. Nos dice que si nosotros tenemos una cantidad elevado a un exponente negativo, eso equivale igual a esa cantidad, ponerla en una fracción, en la parte del denominador, elevado al exponente positivo. Si aquí analizamos, en este caso, la cantidad x vendría siendo el seno de x, y el exponente negativo vendría siendo 2/3 negativo. Vamos a aplicar, entonces, si aplicamos esta fórmula de las leyes de los exponentes va a quedar de la siguiente manera. Lo único que hice fue aplicar la fórmula seno de x, vemos que pasó al denominador, entonces el 3 ya estaba en el denominador, ya estaba en la parte de abajo, entonces pasó al denominador seno de x y su exponente se convirtió positivo. Entonces este coseno, recordar que aquí en el numerador, bueno, no recordar, no, hay un 1 en el numerador, entonces este 1 multiplicó al coseno que estaba aquí, entonces queda 1 por coseno, que divide a 3, que multiplica al seno de x elevado a la 2/3. Después de esto vamos a aplicar otra de las leyes, bueno, más bien dicho, sí, otra de las leyes de los exponentes. Inicialmente, seno de x estaba dentro de una raíz, ahora vamos a meterla otra vez dentro de una raíz, aplicando una de las leyes de los exponentes, que se nos dice que si nosotros tenemos una cantidad, disculpen por hacerlo así, bueno, una cantidad, voy a cambiar de color, tenemos una cantidad elevado a un exponente n entre m
es decir, está elevado a una fracción de n entre m. Eso equivale a lo inverso que hicimos al inicio. Esa x es, bueno, esa cantidad elevarla a la n con el índice de la raíz m. Entonces, si aplico esto, va a quedar de la siguiente manera. ¿Qué fue lo que hice aquí? Lo que hice fue, en este caso, la cantidad de x vendrá siendo el seno de x. Como estaba, ¿cómo les digo? El exponente de esa cantidad, bueno, más bien dicho, esta cantidad, perdón. Esta cantidad vendrá siendo el seno de x. Entonces, lo que hice fue, su exponente, ¿cuál era? Su exponente es 2, n es 2, es la parte del denominador de la fracción. Esta cantidad, 2/3, vendría siendo n a la m, es n a la m. N viene siendo 2 y m viene siendo 3. Entonces apliqué la fórmula y esa cantidad que es el seno de x la elevé a la n, y n es 2, y aquí fue lo que hice. Y la metí dentro de una raíz que tiene índice m, es decir, tiene índice m que es 3. Y lo demás quedó igual, el coseno 1 por coseno es coseno de x, es lo mismo, coseno 1 por coseno de x es lo mismo, y el 3 ya estaba en el denominador. Entonces la derivada de la raíz cúbica del seno de x es igual a coseno de x dividido entre 3, que multiplica la raíz cúbica del seno cuadrado de x. Espero que este ejercicio les haya ayudado, y por favor, si les gustó el video denle like, suscríbanse, coméntenlo, compártenlo. Bueno, nos vemos en el próximo video.